Bendecido hermanas, hermanos, gracias le doy al Señor por estar con todos ustedes para hacer este programa de nuestra amada iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Saludo a todos los hermanos y hermanas que van a ver este video. Y bueno, lamentablemente no pudimos tener la reunión de la iglesia por la mala señal que hay en la red. Pero mañana nuevamente nos volveremos a encontrar a las 18 horas, hermanos, para poder hacerle el culto al Señor. Bueno, hermanos, gracias le doy al Señor porque nos permite, ¿no? Una vez más, para poder trazar la palabra del Señor. Les pido que se cuiden mucho, hermanos. Nos cuidemos todos porque cuidamos a nuestras familias. Y bueno, ya va a haber tiempo para juntarnos, para encontrarnos. Cada día falta menos. Estemos atentos a todas estas cosas que están ocurriendo, hermanos, Y bueno, y oremos los unos por los otros, alentémonos los unos por los otros. Bueno, quiero agradecer a la hermana María Luz Ayala, que está comunicada. El Señor le bendiga, y a Romina también. El Señor te bendiga grandemente, Romina. Y bueno, a vos, a tu hijo, a tu mamá, el Señor bendiga grandemente. Muchas gracias por los saludos. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos, con una oración, ¿no? Al Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. En esta hora te agradecemos por cuanto podemos estar juntos una vez más para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Bendito seas tú, oh Señor de los cielos y de la tierra, y bendito sea tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, en esta noche, Señor, estar juntos, Señor, junto a estos hermanos, a estas hermanas, para poder hacer este programa. Señor, tú sabes que dependo de ti para ello. Señor, necesito de ti, Señor. Tú eres, Señor, aquel que me guiará y me traerá las palabras que los hermanos necesitan para su fortaleza. Oh Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, amado del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahí están entrando otros hermanos para poder estar en contacto con el programa, hermano. Gloria al nombre del Señor. Les abrazo en el amor del Señor. Les saludo a todos y a todas, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4 de Juan. Gloria al nombre del Señor. Agradecido al Señor por cuanto podemos nosotros. Es un día de mucha, no es mucha lluvia. Yo digo que esto es un riego, le digo a mi esposa. Porque no hubo lluvia, pero hubo agua. Y bueno, y yo creo que este tipo de lluvia, de riego, le hace bien a la tierra. Y eso es bueno para nuestro país, ¿no? Para que podamos tener una buena siembra y una buena cosecha en los meses próximos, hermano. Ojalá que el Señor se compadezca de nosotros, de nuestro amado país, para que podamos tener una abundante cosecha, ¿no? Para que estemos mejor de lo que estamos ahora. Que el Señor bendiga a todos los que trabajan en el campo, para que ellos reciban también la bendición de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y bueno, y estábamos mirando en el capítulo 4 del libro de San Juan. Estamos mirando nosotros desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 6, miramos la preparación. ¿Se acuerda que mirábamos la preparación? Y ahora estamos mirando el acercamiento, ¿verdad? Estamos cómo el Señor Jesucristo se acercó a esta mujer, ¿no? Y eso, si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que hacerlo a la manera que lo hizo el Señor con esta mujer, ¿no? Porque esta mujer representa a los pecadores, ¿no? Nos representa a todos nosotros cuando éramos pecadores, pero también sigue representando a muchos que aún lo son. Son pecadores porque viven pecando, y también son pecadores porque nacieron en pecado. Pero nosotros ya hemos tenido un nuevo nacimiento y ahora en vez de ser pecadores somos santos, porque nacimos de un Dios santo, por la palabra de verdad. Entonces,
ahora vemos que el Señor desde el versículo 7, estamos viendo cómo el Señor se va acercando, ¿no?, a ella. Cómo nosotros tenemos que acercarnos al pecador para alcanzarle, para poder salvar su alma, por medio de la predicación. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, dice, y Jesús le dice, dame de beber. Fíjese cómo el Señor le dice a esta mujer, no, dame de beber el agua. Él le pide agua al Señor. ¿Por qué le pedirá agua al Señor a esta mujer? Porque él tenía sed. Y en esto ellos tenían una similitud, porque él tenía sed, pero ella también tenía sed, porque ella también fue a buscar agua. Entonces ahí están los dos, ¿no? Uno tenía una sed física, la mujer tenía una fe física, pero también tenía una sed espiritual. Por eso el Señor se fue a encontrar con ella. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y le dice a la mujer, dame de beber. ¿Vio? Fíjese, como que el Señor dependiera de ella, ¿no? Como que el Señor no tenía nada para sacar el agua desde el pozo. La mujer sí lo tenía, ¿no? Pero la mujer no tenía nada para sacar agua del pozo de la vida, ¿no? Del pozo de la vida, el cual era Cristo. Él es el pozo de la vida. Y bueno, y así como él no tenía, como le dice la mujer, no tienes en el versículo dice, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban, dice. Y dice, y la mujer le dice en el versículo 15, Señor, en el 14, más el que bebiere del agua que yo le daré para siempre, no tendrá sed más. Bueno, todo eso después lo vamos a ver, ¿no? Y en el versículo, ella le dice a él, no tienes cómo sacar el agua, Señor, ¿no? Y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues tienes el agua? Entonces, nosotros cuando vamos a servir al Señor, nos vamos a encontrar con los pecadores y nosotros tenemos que ver la sed que ellos tienen, la sed que ellos tienen del agua de vida. No, ellos no saben, ellos lo único que saben que tienen sed, pero no saben cómo saciar esa sed. Por eso en la vida de servicio nosotros servimos al Señor concediéndoles a ellos el agua de vida, porque el agua de vida está en nosotros. Y el agua de vida es Cristo. Nosotros tomamos el agua de Cristo. Y los pecadores toman el agua de nosotros. Es decir, nosotros vendríamos a ser el cántaro con el cual uno puede sacar agua de vida para las personas. Desde nuestro espíritu nos sacamos esa agua. Pero acá la mujer, no, tanto la mujer como Jesús tenían sed. Fíjese. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que acercarnos como Jesús se acercó, ¿no? Tenemos que dejar para acercarnos. Jesús fue decidido, fue corajudo allí. Él tal vez dejó su timidez, dejó tal vez su temor, tal vez estoy hablando de nosotros, no tanto del Señor, pero tal vez dejó su espanto, tal vez dejó su juicio, tal vez dejó muchas cosas para poder hablar y acercarse a esta mujer, ¿no? Y entonces, y dice, dame de beber, ¿no? Porque
sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Fíjese, los discípulos se ve que lo atendían al Señor en este sentido, ¿no? Pero bueno, ellos no estaban ahí. Entonces le pide a la mujer que le dé de beber. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y así nosotros, por medio de la religiosidad, por medio del evangelio legalista, nosotros aprendimos a separarnos de los pecadores, ¿no? Que nosotros no podíamos comer con los pecadores. Si teníamos familiares que no eran salvos, entonces nosotros los considerábamos pecadores y no podíamos ni comer con ellos. Y si ellos nos invitaban a un asado, nos invitaban a compartir un día de fiesta con ellos, nosotros no íbamos, porque nos enseñaron que eso no teníamos que hacer, porque no nos teníamos que contaminar con los pecadores. Y nosotros, estando en la iglesia, también decíamos que éramos pecadores y no nos queríamos juntar con ellos, porque si bien nosotros considerábamos pecadores, pero ellos eran más pecadores que nosotros. Pero no es así. Porque fíjese que Jesús, Él no era pecador. Él era santo. Él nació de un Dios santo. Y Él, siendo mejor que todos nosotros, Él se acercó a esta mujer pecadora y le pidió agua para beber. A esta mujer pecadora. ¿No? A esta mujer que tenía un vacío en su corazón, una sed inagotable en su alma. Y fíjese las malas enseñanzas que nosotros recibimos, que nos decían que nosotros no teníamos ni siquiera que juntarnos con los pecadores de este mundo, ¿no? Que nosotros no teníamos que siquiera charlar con ellos, ¿no? Ni nada, que si ellos se sentaban en una mesa, nosotros teníamos que sentarnos en otra mesa diferente. Pero acá la Escritura nos está enseñando otra cosa, que Jesús, ¿no? Primeramente que fue a los samaritanos y después que a un pueblo que era considerado inmundo, un pueblo que era menospreciado por los judíos. Y Jesús fue allí. Y después se encontró, no con esta mujer samaritana, que porque era de Samaria, se encontró y le pidió agua para beber. Fíjese usted. Los discípulos no estaban y entonces le pidió. Y la mujer se sorprendió. Se sorprendió la mujer de Samaria, porque conoció que Jesús era un judío que le estaba pidiendo de ella. Es como que un pecador a nosotros nos pida ayuda. El sorprendido seríamos nosotros. Sí. ¿No? El sorprendido seríamos nosotros y dudaríamos nosotros en darle la ayuda que necesita, porque ¿cómo vamos a ayudar a un pecador? Ahora, si es un hermano, sí, pero un pecador. Entonces, fíjese el cambio de mente que tenemos que tener nosotros, el cambio de concepto que debe haber en nosotros para nosotros poder servir al Señor, porque estamos hablando de la vida de servicio. Nosotros tenemos que entender que si vamos a servir al Señor, vamos a servir, ¿no?, al Señor ganando almas para el Señor, para que se pueda cumplir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que gana alma es sabio. ¿No? Y si usted quiere agregar algún versículo para ayudarme, agrega, y que yo lo leo de acá porque tengo para leerlo. Entonces, fíjese, servir al Señor. Y hablábamos de la preparación que nosotros tenemos que tener, ¿no?, en nuestro interior. Servir al Señor de corazón. Cada núcleo de nuestra célula tiene que tener amor por las personas, por el Señor primeramente, ¿no? Y le servimos por amor. Y el Señor ahora nos manda a servir a los pecadores, a ganar almas, ¿no? Y Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacer eso. Primeramente Él preparó, Él de alguna manera
En la conversación vemos una preparación de él para después acercarse a la persona, acercarse. Y entonces dice, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Fíjese, alabado sea el Señor. Ellos no se trataban entre sí. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en Mateo 10, 5, a ver si nos aclara un poquito la palabra del Señor. Dice, hablando el Señor de la misión, ¿no? La misión. Dice, voy a leer del versículo 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos le dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12, y después ahí usted puede seguir leyendo los nombres de los 12 discípulos. Y sigo con el versículo 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales le dio mandamiento diciéndole, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanas no entréis, mas sí antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vio? Primero tenían que predicar el Evangelio a los santos. ¡Qué maravilloso! ¿Que hay una contradicción acá? No hay ni una contradicción. Porque primeramente tenemos que predicar el Evangelio a la iglesia. ¿Qué Evangelio le tenemos que predicar? El Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Porque el Evangelio de la gracia de Dios contiene una plomada, contiene una regla, contiene doctrinas, mandamientos, estatutos y ordenanzas que nosotros tenemos que saber. ¿Entiende, hermano? Gloria al nombre del Señor. También vamos a leer ahí, una hermana me está mandando un versículo en Hechos capítulo 13, 47. 13, 47, le agradezco a la hermana Romina es que me mandó. 13, 47 dice así, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y ellos pasando por Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Y esto es maravilloso porque ellos en una sinagoga predicaron ellos, ¿no? El Espíritu Santo les llevó a predicar primeramente a los judíos, porque primeramente a los judíos y después a los griegos, dice. Ellos seguían los pasos de su maestro. Acá está hablando del libro de los Hechos, está hablando del apóstol Pablo. Iba a los judíos primeramente. Ahora, nosotros queremos salvar las almas, pero no predicamos el Evangelio primeramente a los hermanos. Primero tenemos que predicarle a los hermanos el Evangelio. Como dice el Señor ahí en Mateo 5:10. ¿No? Y dice que el Señor le dijo, y primeramente, ¿no?, a la oveja perdida de la casa de Israel. Y nosotros tenemos que tener en la vida de servicio, porque estamos hablando de servir al Señor. No, pero pastor, a mí me enseñaron que servir al Señor es limpiar los baños de la iglesia. O servir al Señor es limpiar y barrer la iglesia, o limpiar los vidrios. Eso lo hacemos por amor a los hermanos. Eso hacemos porque nosotros queremos que nuestra iglesia sea vista con buenos ojos. Y entonces dedicamos, eso es una obra de amor que nosotros hacemos. Pero la vida de servicio para con Dios es que nosotros salvemos almas. Gloria al nombre del Señor. También vamos a leer, la hermana Romina me dio otro pasaje y lo voy a leer, hermano, porque siempre es de bendición para aquel que predica, que lo ayuden con los versículos, ¿no? En el capítulo 20 de los Hechos, 20, 24. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio
que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias, hermana Romina, muy hermoso el pasaje, muy hermoso. ¿Vio, hermana? ¿Vio que cuando una persona está ahí en las cosas de Dios, está abocada, ¿no? ¿Qué ayuda puede ser? ¿No? ¿Qué ayuda no solamente para mí, que me da, sino para usted también está ayudando? Y así tendríamos que hacer todos. Imagínense 20 hermanos con 20 versículos diferentes. Yo los leo a todos, alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, Jesús hizo lo suyo, Él preparó a los discípulos. Él les enseñó, Él los adoctrinó, y en el tiempo oportuno, cuando Dios quiso, fue y le predicó a los samaritanos. Primero le dijo, no vayáis por camino de los samaritanos, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros tenemos que entender que para servir al Señor tenemos que establecer el Evangelio dentro de la iglesia. ¿Qué Evangelio tenemos que establecer? Como lo hizo el apóstol Pablo ahí en Hechos 20:24, como lo hizo él. Él estableció el Evangelio que él predicaba primeramente dentro de la iglesia y después salió. Después salió el apóstol Pablo a salvar almas para Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces esta es la manera. Está la preparación y está el acercamiento. ¿Cómo nos acercamos? Por medio del Evangelio de la gracia. Si la gracia no tenemos conocimiento de la gracia, ¿se acuerda cuando predicamos el Evangelio y no teníamos conocimiento de la gracia? Le mandábamos al infierno a la gente. Si viene a la gente a que hablarle de arrepentimiento, porque ellos se tienen que arrepentir para poder, el que creyere, el que se arrepintí, el que confesare sus pecados y se arrepintiere de sus pecados, entonces él puede llegar a alcanzar de alguna manera la misericordia de Dios, ¿no? Esa persona. Vamos a buscar versículos con respecto a eso. Bueno. Entonces el Señor se va acercando a esta mujer, a esta alma, porque no la tenemos que ver como una mujer solamente, sino que tenemos que ver como un alma pecadora, que el Señor quiere salvar. Y a esta mujer Dios la va a convertir en un instrumento que Él va a usar para salvar a toda la ciudad, como vamos a ver después. Primero salvó el instrumento y después de haber salvado el instrumento lo usó. Y todas las personas de esa ciudad fueron, ¿no? y aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador y le pidieron al Señor que se quedase por un tiempo. Entonces dice, yo soy mujer samaritana porque los judíos y los samaritanos no se tratan, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Eso también usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 9, versículo 53. ¿Vio? Esta mujer trató de armar una discusión, por así decirlo, con el Señor. Trató ella de desviarle al Señor de lo que el Señor quería hacer con ella. Pero el Señor le respondió y le dijo, si conocieses el don de Dios, porque ¿cómo empezó la conversación? Dame de beber. Y ella trató de llevarlo por otro lado, tal vez porque no quería en realidad darle de beber al Señor. Pero el Señor no perdió digamos, la línea de conversación, sino que se mantuvo en la conversación. Y así muchas veces el pecador trata de sacarnos a nosotros de la conversación que nosotros queremos tener con él y nos habla de otra cosa, ¿no? Como esta mujer intentó hacer. Jesús le pidió de beber, porque dice en el versículo 8, perdón, en el 7, dame de beber. Y respondiendo Jesús díjole, si conocieses el don de Dios, si tú conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías
de él y él te daría agua de vida o agua viva. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces, acá Jesús se identifica, se está identificando. No sé si la mujer está entendiendo. No creo que la mujer entienda lo que el Señor le está diciendo, pero Él se está ahí dando a conocer. Él se está dando a conocer como el don de Dios. ¿No? Y digo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él que te diera agua viva. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Entonces acá vemos dos pozos. El pozo donde la mujer trataba de saciarse, ¿no?, de la sed que ella tenía en su alma, y el pozo de agua de vida eterna que había ahí. Porque había, por así decirlo, está el pozo de agua de vida, ¿no? Entonces, y hay dos pozos, pero hay una sola cubeta. Es decir, hay un solo balde para sacar el agua, ¿no? Así dice la Escritura. Hay tres dones también, acá, en estos versículos, tres dones. Como el verso 14, ¿vio? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Vio? Ese dice el versículo 14. ¿No? ¿Quién era el don? ¿Quién era el don de Dios? Jesús mismo era el don de Dios. Si tú le pidieras a Él que Él te diera agua de vida, ¿no? Como le dijo el Señor, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame a beber, tú le pedirías a Él que te diera Él, y Él te daría agua viva. Entonces, fíjese qué maravilloso, hermano. Jesús, el don de Dios. Entonces pidió un don, ¿no? Pidió un don de la mujer, ¿no? Pidió un trago de agua. Y Él a cambio le da, el don le da agua viva. ¿Qué es el agua viva? La salvación. Eso es el agua viva. ¿De qué? La salvación desde su nacimiento. La salvación, la vida eterna le iba a dar Él. No, si ella se lo pidiera a Él. Porque dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame a beber, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva. ¿Vio? Agua viva le daría al Señor, es decir, la salvación. Gloria a Dios. Entonces, Jesús le da la salvación a aquel que la pide, ¿no? Por eso no todo el mundo es salvo, pero aquel que se acerca a Él con sed, ¿no?, en su alma, con cansancio, con agotamiento por esta vida de pecado, y viene a Jesús y le pide, Señor, dame agua viva, el Señor le alcanza la salvación. Porque el agua viva es una representación simbólica de la salvación. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá hay una conversión de ella, ¿no? Ella sigue indagando en el Señor, sigue indagando. Y le dice, tú le pedirías a Él que te diera agua viva. Y la mujer dice, Señor,
no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Vio? La mujer mira naturalmente. Pero Jesús no necesita un balde para sacar agua y darle a ella el agua que él tenía. El agua que él tenía no viene en balde. Esa es la situación. Porque el agua que él tenía, que era la vida eterna, esa agua uno la recibe por fe. La vida eterna se recibe por fe, creyendo que en el don de Dios, creyendo en Jesucristo, creyendo que el Señor es aquel que nos puede liberar, nos puede salvar del cansancio, porque esta mujer, si bien no venía de lejos, ella estaba cansada. Fíjese que esta mujer estaba cansada de la vida con que ella vivía. Era llamativo en esta mujer, porque esta mujer iba a buscar agua a las 12 del mediodía. Más o menos por esa hora fue a buscar el agua. Y las mujeres ahí buscaban el agua a la mañana o buscaban el agua a la tarde. Pero como ella no quería, ella no era una mujer bien vista, por así decirla, que era una mujer rechazada por la sociedad en la cual vivía, porque era una mujer adúltera. Entonces ella iba a buscar el agua al mediodía. Y ahí, en ese calor del mediodía, me imagino, en ese agotamiento del mediodía, se encontró con el Señor. Y el Señor no necesita un balde para sacar el agua de su pozo. Él es el pozo y Él es el agua de vida. Pero ella miraba naturalmente, el Señor miraba espiritualmente, el Señor veía que esta mujer era una mujer sedienta, era una mujer que estaba cansada, que estaba agotada. Tal vez su mirada no era una mirada con ojeras, una mirada de un ser cansado, agobiado de la vida. Vaya a saber la vida difícil que llevó esta mujer cuando se encontró con Jesús. Y encima era samaritana, fíjese. Y entonces le pregunta ella a él: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque a nosotros Jacob nos dio este pozo. Y desde que este pozo, mire que Jacob estuvo casi 2000 años antes de esta mujer. Y desde que Jacob nos dio este pozo, nosotros podemos aplacar nuestra sed por medio de este pozo. Le dice la mujer, parafraseando, ¿verdad? Pero el texto dice: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Fíjese, todo el mundo bebía de ese pozo. La vida dependía de ese pozo, del pozo que Jacob le había dado a su familia. Gloria al nombre del Señor. Y entonces le dice, respondiendo Jesús, díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que, porque ella estaba tratando de, ella entendía naturalmente todas las cosas, y ciertamente que si nosotros tomamos agua del grifo, al tiempo vamos a tener sed de nuevo. La sed siempre va a estar, y la podemos aplacar con el agua natural que nosotros bebemos. Pero el Señor le dice a la mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré, fíjese, el agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. ¿Vio? Y ahí en el capítulo 6 del libro de Juan, en el versículo 35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjese, estas son las palabras de amor, de misericordia, ¿no? Esta es la manera en cómo el Señor se acercó a esta mujer, ¿no? Alabado sea el Señor, porque nosotros estamos en el versículo, en el 14. Mas el que viviere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en este versículo, él terminó acercándose demasiado a ella. No físicamente, sino por medio de la palabra, se acercó demasiado. Vos querés dejar de tener sed, vos querés que tu alma tenga paz, vos querés que tu alma tenga refrigerio, que tu corazón esté contento. ¿No? Vos no querés sufrir como estás sufriendo por causa de los padecimientos de esta vida. Si vos tomás el agua, ¿qué es el agua? Habíamos dicho que el agua, si vos recibís la salvación que yo te ofrezco, entonces no tendrás sed nunca más. Nunca más usted va a poder experimentar, ¿no? La sed que hay en este mundo. El Señor nos sacia a nosotros, su palabra, su vida, nos sacia a nosotros de lo que este mundo produce. Este mundo produce sed y hambre. Y el Señor vino a aplacar la sed y el hambre de la humanidad entera. De la humanidad entera. Porque todas las personas que no conocen, todas las personas que no conocen a Jesús, ellos tienen hambre y sed, de una u otra forma. Son personas cansadas, agobiadas, ¿no? Se dice que los consultorios de los psicólogos y de los psiquiatras, antes de que viniera la pandemia, la gente se multiplicaba para poder resolver este problema del hambre y de la sed del alma y del corazón. Y vino Jesús, y ahora no está Jesús, ahora estamos nosotros, la iglesia. Y nosotros tenemos la misma agua de vida que tenía Jesús para darle a aquellos que tienen hambre y sed. Y en el 14, que ahí termina, en el versículo 14, ahí termina el acercamiento que Jesús tuvo con esta mujer. Porque después va a empezar el asalto, ¿no? Va a empezar el asalto. Entonces, el Señor le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, no tendrá nunca más sed. Tu alma nunca más tendrá sed, sino que estará satisfecha. Tu vida nunca más te vas a sentir cansada, agobiada, sin felicidad, sin gozo, sin alegría. Nunca más vas a sentir eso. Vas a siempre estar alegre y contenta, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Si tú bebes del agua que yo te daré, entonces, ¿qué le tenemos que, en la vida de servicio, para poder hacer un buen servicio a Dios, nosotros tenemos que llevar en nosotros el agua de vida? Y el agua de vida es Cristo en nosotros. Ahora, si nosotros creemos que somos pecadores, si creemos que todavía no tenemos la salvación y la vida eterna, ¿cómo se la vamos a alcanzar a aquellos que no la tienen también? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Jesús no podía darle lo que no tenía a esta mujer. Él estaba ofreciendo lo que él tenía y lo que él era también. Le estaba ofreciendo el agua de vida, la salvación. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua, será en él. Él mismo sería una fuente, ¿no? Y él mismo, esa misma agua le llevará a la vida eterna o a la salvación eterna. Ahora, la vida eterna y la salvación eterna van juntas. No podemos decir que tenemos salvación y no tenemos vida eterna, o no podemos decir que tenemos vida eterna y no tenemos salvación, porque
La salvación y la vida eterna van juntas. Fíjese lo que dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo, creo que es capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 9, ¿no? Porque hablábamos nosotros, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Es decir, que mayor es el testimonio de Dios. Por eso nosotros tenemos que creerle a Dios. Porque el testimonio del hombre no es tan grande como el testimonio que da Dios, ¿no? Porque el hombre le dice a usted que usted no tiene vida eterna, o el hombre le dice a usted que usted no es salva. Pero el testimonio de Dios es mayor, dice. El testimonio de Dios es mayor. Y entonces, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Él dio testimonio de su Hijo, de Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. ¿Qué testimonio Dios dio de su Hijo? Todo aquel que cree en Él será salvo. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Ese es el testimonio de Dios. Dios dice eso. Y en el versículo, estoy leyendo 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, dice, esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, o la vida eterna. Usted tiene a Jesús, tiene la vida eterna. Sabe que la vida eterna es eterna, no puede morir. Si usted tiene la vida eterna, usted no puede morir, porque usted tiene la vida eterna en su espíritu y en su alma. Su alma y su espíritu nunca verán la muerte. Como mi alma y mi espíritu nunca verán la muerte. Mi cuerpo físico sí, pero si Cristo no viene antes, porque si viene antes Cristo tampoco mi cuerpo va a ver la muerte. Pero esto es otro tema. Entonces fíjese el testimonio de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Quién dice eso? Usted tiene vida eterna. Aunque usted no se dé cuenta de eso, aunque usted diga, no, yo no tengo la vida eterna. Yo no soy salvo. No, pero ¿quién le enseñó eso? A mí me enseñaron que yo tengo que ser fiel hasta el final para ser salvo. No la Biblia, pero ese es el testimonio que le dio el hombre. Ahora, el testimonio de Dios, ¿qué dice? El testimonio dice que aquel que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Yo? Gloria al nombre del Señor. Entonces, alabado sea el Señor. La mujer, volvamos a Juan capítulo 4, en el versículo 14 dijimos, ¿no? Y ahora vamos a ver el versículo 15, vamos a ver el asalto. ¿Qué significa el asalto? La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Fíjese, ¿no? Él le estaba hablando de lo espiritual y ella no entendía. No entendía la mujer. No, porque, ¿por qué no entendía la mujer? Y porque ella no era espiritual, sino que ella era carnal todavía. Pero sin embargo, era carnal, era pecador y Jesús le ofrece a esta mujer el agua de vida eterna. Le ofrece la salvación. ¿Se da cuenta, hermano? El otro día veíamos como Jesús le dio el bocado de pan a Judas.
como dándole la última oportunidad a Judas para volver a la comunión. ¿Se acuerda, hermano? Fíjese el pensamiento que tenía el Señor. Y nosotros, hermano, para servir a Dios tenemos que cambiar el pensamiento. Nos han enseñado, ¿no?, a poner juicio donde no tiene que haber juicio, sino que tiene que haber misericordia, amor por las almas. Pues tenemos que amar a las personas. No tenemos que amar a los pecadores, a los peores, a los viles pecadores les tenemos que amar. Porque Jesús nos amó a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿No? ¿Usted le predicaría el Evangelio a la persona que más mal le hizo? Si usted está dispuesta a predicarle el Evangelio, alcanzarle el agua de vida eterna a la persona que más mal le hizo, está preparada para servir a Dios. Pero si usted no dice, yo a ese ni el Evangelio le sirvo, entonces no está preparado para servir a Dios todavía. Porque Jesús le dio el bocado de pan a Judas, ¿no?, al traidor. Porque la traición de Judas fue como pisarle la cabeza con el calcañar al Señor Jesús, con el talón. Fíjese, fue tan grande su traición. Pero el Señor en la cruz dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando, porque al cambiar nosotros, ¿cómo cambiamos el pensamiento? Por medio del conocimiento. Entonces, el conocimiento tiene que ser trasladado a nuestra alma, a nuestro corazón. Ese conocimiento tiene que anidarse en nuestro corazón. Ya ese conocimiento regula ese conocimiento la mente que tenemos en nuestra alma, porque en nuestra alma tenemos la mente del Espíritu. ¿Entiende? Y eso regula todo nuestro ser. El conocimiento renovado de su palabra regula el pulso que va latiendo nuestra carne, ¿no? Y ya no late con tanta desesperación, ya más tranquilidad, ya más paz, ya más sosiego, por así decirlo. Gloria al nombre del Señor. Ya dice la mujer, Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed, ni venga acá para sacarla. Y Jesús le dice, ¿no?, el asalto, ve y llama a tu marido. Y ahí la asaltó, es como que la confrontó con su realidad. Y esa es la manera de que nosotros tenemos que hacer con las almas. Cuando nosotros hablamos con las almas, el Señor nos da discernimiento por lo que la persona viene hablando con nosotros. Nos da discernimiento y nos hace saber su vida. Y el Espíritu Santo nos da la interpretación de esa vida que esa alma. Y entonces nosotros le decimos, usted, esto y esto usted está viviendo o le está pasando. Y la persona le dice, pero ¿cómo puede ser que usted sepa lo que a mí me pasa si no me conoce? Eso es el asalto. Es como una intromisión que nosotros tenemos hacia la persona. Esa es la manera de servir al Señor. A mí no me ocurrió una vez, me ocurrió muchísimas veces. Cientos y cientos de veces me ha ocurrido cuando yo hablé con las personas. Porque el Espíritu Santo ahí te da a entender la agonía, el sufrimiento, el padecimiento, la sed y el hambre que tiene esta alma. Porque nos revela el alma de esa persona. El corazón de esa persona nos revela. Y entonces nosotros la tenemos, una vez que recibimos esa revelación, ese conocimiento, la confrontamos a esa persona con esa realidad, como hizo el Señor acá. Eso es el asalto, el avallazamiento que nosotros tenemos. Pero ese es un avallazamiento espiritual. No es un avallazamiento, digamos, carnal ni humano. Entonces dice,
en el 16, Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yo no tenía marido, la mujer. ¿Jesús sabía eso? ¿No? ¿Por qué le llamó al marido si no tenía marido? Jesús sabía que no tenía marido. Y dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. ¿Se da cuenta? El Señor conoce nuestra vida. El Señor sabe lo más profundo de nuestro corazón. El Señor nos desnudó cuando llegamos a Él. Él sabía la necesidad que nosotros teníamos y nos descubrió esa necesidad. Y porque Él nos desnudó delante de nosotros mismos, nos hizo ver nuestra realidad interior, nosotros terminamos a sus pies recibiéndole como Señor y Salvador de nuestra vida. No fue esa su experiencia, sino porque usted le sigue a Jesús, sino porque Él le reveló su condición interior, su agotamiento interior, el agotamiento de su alma, de su corazón, ¿no? Su vida antigua, que era una carga muy pesada para usted, y Jesús se acercó a usted y le hizo ver a usted que Él es el agua de vida, que es el pan de vida. Pero nos confrontó, nos avasalló. El Señor nos avasalló, nos asaltó. ¿Entiende, hermano? Esa es una parte muy importante en la predicación para ganar almas, que eso no todos lo hacen, pero que se tiene que hacer. Porque tenemos que confrontar a la persona con su desgracia. ¿Cuál es el motivo de su dolor? El motivo de su angustia, el motivo de su sed y de su hambre. Esta mujer 5 maridos había tenido, pero el que ahora tenía no era el marido. ¿Cómo se sentiría ella? Ello atrajo el desprecio de mucha gente que la conocía a ella. Ello trajo mucha persecución a ella, porque tenía un hombre que no era su marido. Fíjese, amado del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a servir al Señor, cuando vamos a ganar alma, porque servir al Señor es ganar alma, no todos estamos preparados para ganar alma. Primero tenemos que ser instruidos para hacerlo. Y el Señor Jesús le estaba haciendo ver a los discípulos, eso iba a quedar porque alguien lo relató, esto lo relató el apóstol Juan. Si Juan no estaba ahí, estaba la mujer samaritana y estaba Jesús ahí. ¿Cómo es que lo pudo relatar? Y seguramente que en un momento se habrá enterado él y aprendió la manera de cómo ganar un alma. Estamos hablando de ganar las almas porque es el camino para servir al Señor. ¿Entiende, hermano? Si usted quiere servirle al Señor, no mire el púlpito, mire el mundo. Si usted quiere servir al Señor, no mire a los santos solamente, mire a los pecadores, mire a los adúlteros, a los fornicarios. Y primeramente miremos a aquellos que han tropezado dentro de nuestras congregaciones y que los tenemos que confrontar, los tenemos que avasallar, los tenemos que alcanzar, asaltar con su realidad. Usted, hermano, usted se tiene que arrepentir de su pecado, porque usted está en pecado, está en falta. Arrepiéntase, el Señor le va a perdonar, el Señor le va a restaurar. El Señor no le va a condenar porque usted confiese su pecado y se aparte, porque dice que aquel que se arrepintiere y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Entiende, hermano amado? Entonces, fíjese qué maravilloso la manera del Señor, ¿no? La manera de Dios para enseñarnos a nosotros a servirle. ¿Cómo le voy a servir a Dios? Ganando almas. Acuérdese que el Señor, Él fue sagaz, Él fue atrevido, entre comillas, ¿no? Él se animó a hablarle a la mujer. Si hubieran estado los discípulos ahí, se hubieran espantado.
Pero él se animó a hablarle a la mujer, a esta mujer pecadora para colmo. Gloria al nombre del Señor. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Entonces ahora, primeramente lo conoció como un judío más. Ella lo tildó como un judío. Y ahora lo está reconociendo como Señor. Señor, le dice. ¿No? Y ahora también, no solamente como Señor, sino como profeta. Vio que se va aclarando la vista del pecador con relación al Señor Jesucristo. Así la vista del pecador se va aclarando con relación a nosotros. Nos va identificando a nosotros quiénes somos nosotros. Y así los hermanos que están en pecado, que están en falta, ¿no? Ellos nos van, de alguna manera, su mirada se va aclarando y nos ven a nosotros de la manera que nosotros somos, que somos ministros, que somos servidores de Cristo, que somos santos, que somos profetas de Dios. ¿Entiende, hermano? Siempre tenemos que estar para ayudar a los hermanos, siempre. No importa cuán grave o cuán pecaminoso haya sido su error, no importa. Eso no nos toca a nosotros. Pero hay que tratar de restaurarlo, hay que tratar de que el hermano vuelva a la comunión con Dios, que vuelva. Siempre le tenemos que estar dispuestos a darle el bocado para que él vuelva a la comunión, como hizo el Señor con Judas. Gloria al nombre del Señor. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios. Servir a Dios a través de una vida transformada, ¿no? Servir a Dios a través de una vida conformada a su imagen. Porque no lo podemos servir a Dios de cualquier forma. Servir a Dios a través de nuestro atuendo sacerdotal. ¿Entiende? Tenemos que servirle a Dios. No crea que servir a Dios es hacer las cosas que hacemos en la iglesia, que está muy bien hacerlo. Esas son obras de amor. Eso también lo hacemos por Dios, por supuesto. Pero lo que Dios quiere es que nosotros ganemos almas para Él. Que nosotros ganemos almas para Él. Y es hora de levantarnos de la mesa. Estuvimos mucho tiempo sentados a la mesa, mucho tiempo comiendo y comiendo, siendo alimentados por el buen cordero que nos han servido, bien adobado, bien jugoso. Pero es hora de dejarle que otros se sienten donde nosotros nos estuvimos sentados mucho tiempo, ahora se tienen que sentar los otros, los que van llegando, para que a ellos ahora sean atendidos, para que ellos puedan alimentarse y fortalecerse, a fin de que ellos, cuando nosotros dejemos de estar en este mundo, ellos puedan seguir con la tarea de predicar y ganar almas. Y dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Ahora fíjese que otra vez la mujer trata de sacarle al Señor, trata de ella dirigir la conversación. Le vino con un tema que no venía al caso. Él estaba hablando a ella de su pecaminosidad, de su realidad. Y ella viene y le habla de otra cosa. ¿Vio? Y así pasa. Por eso tenemos que estar muy atentos cuando predicamos el Evangelio en la calle o donde sea. Tenemos que tratar de ser centrados en el mensaje, de no dejarnos llevar por las conversaciones que hay en el costado, sino que nosotros tenemos que ser firmes en el mensaje, no salirnos del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El agua de vida, la salvación del alma. Ese es el mensaje. Que la persona pueda alcanzar, pueda pedir, Señor, dame de beber esta agua. Yo quiero beber de esta agua. Pero Jesús aún así le contesta a la mujer, ¿vio? Que ella la quiere sacar, le dice él,
mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le estaba dando un conocimiento que ni siquiera los discípulos lo tenían. Pero los discípulos, ellos no lo habían alcanzado todavía este conocimiento, ¿no? Ellos creían, los discípulos como todo judío, creían que en Jerusalén era el lugar. Y los palestinos, los samaritanos creían que era en Samaria. Pero ni en este lugar ni en aquel lugar, ¿no? Le dice el Señor. Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos adoraban lo que ellos no sabían, lo que ellos no entendían, los samaritanos, según el Señor, ¿no? Nosotros adoramos lo que sabemos, lo que entendemos, ¿no? Nuestra adoración es con entendimiento, la de ustedes sin entendimiento. Porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Hasta aquí nomás, hermano. Alabado sea el Señor. No, pero el asalto es hasta el versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. La confrontó, la confrontó con su realidad, con su pecado. Y así nosotros cuando vamos detrás de un alma, nosotros tenemos que confrontarla con su pecado conforme nos da el Espíritu Santo a nosotros. Usted, hermana, déjeme decir una cosa, usted le pasa esto, porque usted esto y esto. Así me dice el Señor. Usted se tiene que arrepentir y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted le recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no tendrá sed nunca más. Su alma y su espíritu irán a la eternidad con Dios el día de mañana. Doy gracias al Señor, hermano, por la palabra del Señor. Les abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a ver el programa del hermano, nuestro pastor Pablo Florián, el hermano Cabral. También seguramente que estaremos con ellos mirando el programa. Y les invito a que todos miren el programa del pastor Florián, ¿no? el apóstol. Y bueno, vamos a estar atentos bien a la palabra del Señor. Padre Santo, estoy delante de tu presencia para entregarte los corazones, las vidas, las mentes, el sentir, Señor, de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, que aquellos que han dispuesto su corazón a servirte, que lo hagan con inteligencia, con sabiduría y con revelación. Padre, ayúdanos, Señor, renovándonos con tu poder, Señor, y con tu Espíritu Santo. Padre, necesitamos de ti. Padre Santo, gracias te damos por esta tu palabra. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Mañana de 7 a 8 de la tarde, hermano.